Ya chicos, vamos a continuar con otro ejercicio, ¿no? De estadística. El número 4, ¿eh? Un cuarto ejercicio nos dice, el histograma muestra la distribución de los salarios semanales de los empleados de una empresa. O sea, este es el famoso histograma, ¿no? Esta es la gráfica de un histograma. Entonces, nos muestra, dice, el salario de las personas, ¿no? De una empresa, ¿no? De una empresa. Por ejemplo, acá tenemos el salario, ¿no? Por ejemplo, entre 200, 300, 350, 400, 450, 500 y esta es la cantidad de personas, ¿sí? La cantidad de personas. Entonces acá vamos a poner FI y acá vamos a poner ¿no? I mayúscula I, los intervalos, ¿no? Los intervalos. Por ejemplo, este histograma nos dice, por ejemplo, dice acá tiene el valor de 250 y 300, ¿no? Por ejemplo, esta barrita nos dice que esta barra va a representar a la cantidad de empleados que van a ganar entre 250 y 300. Y vamos a ir acomodando, nos vamos a apoyar con ¿no? Con una tablita para poder extraer todos los datos de la gráfica en una tabla y así se nos haga más fácil aplicarlos para poder hallar lo que nos pide. ¿Qué nos pide allá? Nos pide hallar la moda y la mediana, ¿no? La moda y la mediana. Entonces, para lo cual hay que completar esta tablita, ¿no? Vamos a ver, entonces, por ejemplo, entonces, vamos a completar, por ejemplo, dice, acá va a estar los famosos I mayúsculas B, ¿no? Los intervalos. Por ejemplo, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Aquí van a estar los, ¿no? Los que ganan de 250 a 300, ¿no? A 300. ¿Y cuántos son esa cantidad de personas que ganan esa cantidad de dinero o ganan entre esa cantidad de dinero? ¿Cuántos son? Si vemos nuestra barrita crece y se detiene acá, ¿y cuánto queda acá y ahí? Son 40, ¿no? Son 40 personas. Y esto va a ser la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta. Ahora, igual, por ejemplo, entre 300 y 350, ¿no? Entre 300 y 350. ¿Cuánto ganan? Crece, crece, crece y se detiene, ¿no? ¿Y cuántos son? 64, ¿no? 64 personas. Igual, ¿no? Y los que ganan de 350 hasta 400, ¿cuántas personas son? Crece y se detiene y son 44, ¿no? 44. Y de 400 a 400, ¿no? A 450, ¿cuánto ganan? Son 32, ¿no? Ahí ven las líneas punteadas, nos dice, ¿no? 32. Y de 450 a 500, ¿no? 500, ¿cuántos son? Son 20, ¿no? Nos dice que son 20. Ya, ya tenemos esos datos. Ahora, ¿qué más? Vamos a necesitar otro dato, ¿no? Que es la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? ¿Se recuerdan? Es la sumatoria, ¿no? De las frecuencias absolutas, ¿no? La frecuencia absoluta hasta 1 más la frecuencia absoluta 2, así hasta la frecuencia absoluta y, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la frecuencia absoluta 1, que va a ser igual a F1, pues, ¿no? Estos dos son iguales, estos dos tienen que ser iguales, ¿no? Tienen que pertenecer al mismo intervalo. Por ejemplo, si yo quiero calcular F sub 2, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada 2, ¿cómo es? F sub 1 más F sub 2, son las absolutas, ¿no? Esta es la acumulada, ¿no? Si yo quiero calcular F sub 3, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada 3, creo que es la suma de las frecuencias absolutas hasta el intervalo 3, ¿no? Hasta 3 tiene que coincidir, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces ya hemos entendido eso, ¿no? Y ahora vamos a completar eso. Entonces, si yo quiero ir a la primera, ¿cuál es la suma de la primera? Y es solo 1, es 40, siempre coincide, ¿no? Entonces, 60 más 60, no, 40 más 64 es el que sigue acá. ¿Cuánto sería? 104. Y 104 más 44 sería aquí. ¿Cuánto sería? 148, ¿no? ¿Y acá cuánto sería? 180. Y acá 200. Y sabemos que no, que la última frecuencia absoluta acumulada, que es la cantidad de datos, ¿no? La cantidad de datos. O sea, vamos a tener, ¿no? Que nuestra cantidad de datos, acá la vamos a poner, nuestra cantidad de datos va a ser igual a 200, ¿ya? Va a ser igual a 200. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, con esos datos ya podemos hallar, ¿no? La moda, la mediana, ¿no? Y hallar las sumas. Y ahora, para lo cual tenemos que recordar las fórmulas, pues, ¿no? Las fórmulas, ¿no? Tenemos que recordar y saber qué datos. Por ejemplo, para la moda, ¿qué necesitamos? El límite
inferior, ¿sí? Más la marca de clase por, ¿qué? ¿Cómo era? La frecuencia absoluta modal menos la frecuencia absoluta modal menos 1, ¿no? Sobre la frecuencia absoluta modal menos la frecuencia absoluta modal menos 1, y todo esto sumado ¿con qué? Con la frecuencia absoluta modal menos la frecuencia absoluta modal más 1, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces vamos a reemplazar esos datos, vamos a reemplazar todos esos datos. El ancho de clase, ¿podemos calcular el ancho de clase? Claro, bueno, es la diferencia de un límite superior menos un límite inferior, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería, por ejemplo? Cualquier intervalo, por ejemplo, este intervalo, ¿eh? 400, que es el límite, ¿no? Superior, menos el límite inferior, ¿no? Este es igual a ancho de clase, ¿sí? Menos 350. ¿Cuánto es esto? 50. O sea, el ancho de clase, ¿cuánto es? 50, ¿no? El ancho de clase va a ser 50. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a reemplazar nomás. ¿Qué va a ser igual? Límite inferior. Ah, y profesor, ¿dónde se encuentra la moda? ¿Qué les había dicho? Donde se encuentra la mayor frecuencia, ¿no? O la mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál de estas es la mayor? Es 64. Por ende, este va a ser el intervalo modal. Y el límite inferior, ¿cuál es? 300. Muy bien. Más el ancho de clase, ¿cuánto es? Habíamos hallado. ¿Quién se recuerda? Ya lo hemos borrado. 50, ¿no? 50. Por límite, no. La frecuencia absoluta modal, ¿cuál es? ¿Dónde está? Acá, 64. Menos la frecuencia absoluta modal menos 1. O sea, menos 1. Retrocedemos por ahí. No retrocedemos. Menos 1. ¿Cuánto es? 40, ¿no? 40. Sobre. Esto es lo mismo, ¿sí? Este 64. Todo esto nos daba 64, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿sí? Mira. Entonces va a ser 64 más. ¿Cuánto? La frecuencia modal. ¿Cuánto era? 64. Menos la frecuencia modal más 1, más 1, más 1, más 1. Para abajo. Avanzamos 1. ¿Cuánto sería? 64 menos 44, ¿no? Y eso operamos. Y operando, ¿ve? Operando, ya es cuestión de operar, ¿no? Se tiene que operarlo. ¿Cuánto nos va a salir? ¿Nos va a salir cuánto? La moda nos va a salir 327,27. 327,27. No es periódico puro, pero ya, pues, ya vamos a aproximar, ¿no? Vamos a aproximar, ¿ya? 127, ¿ya? Y ahora, íbamos a hallar la moda. ¿Y ahora qué nos falta hallar? Nos falta hallar la mediana, ¿sí? Y la fórmula para la mediana, ¿cuál es? Igualito, el límite inferior no es igual por ancho de clase, todo esto multiplicado por la cantidad de datos entre 2, ¿no? Menos la frecuencia absoluta acumulada de la media menos 1. ¿Ya? Acá sí es menos 1. Y todo esto entre qué? Entre la frecuencia absoluta media. Entre la frecuencia absoluta de la media. Entonces, ¿dónde va a estar la mediana? ¿Cuál será el intervalo de la mediana? Ya hemos hallado la moda. Ahora, el intervalo de la mediana, ¿qué habíamos dicho de la mediana? Es aquel dato, ¿no? Por ejemplo, si tengo 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? ¿Qué recordaré? Si yo tengo estas cantidades de datos, es el valor que está en el centro, ¿sí? Que está en el centro, ¿no? Entonces acá sería 4, porque acá tengo 2, con este elimino, ¿no? Formo parejas, ¿no? Todo, siempre, ¿no? Ese es como se ve, el artificio para poder hallar la mediana, ¿no? Para datos no agrupados, ¿no? En cambio. Pero esto nos va a ayudar bastante, por ejemplo. Es el centro, ¿sí? Y yo quiero hallar en qué posición está este valor. Por ejemplo, si yo digo 1, 2, 3. ¿Y cuántos datos tengo? De un total datos 5. Siempre está en el centro, en la mitad. O sea, si yo, por ejemplo, tuviera 5, yo divido 5 entre 2, es un aproximado de 2, y algo. Entonces, va a estar del segundo dato, ¿no? Adyacente al segundo dato, adjunto al segundo dato. 1, 2 y el que sigue, ¿ves? ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir a la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos? ¿Tenemos cuánto? 200, ¿ya? 200 entre 2. ¿Cuánto es? 100. O sea, voy a buscar el dato número 100. El dato número 100. ¿Dónde se encontrará el dato número 100? Por ejemplo, yo tengo acá ¿cuántos datos? 40. Acá tengo 64. ¿Cuánto suma? 104, ¿no? 104. Suman 104. O sea, el dato número 100, ¿dónde va a estar acá? Si yo tengo acá 40, acá va a estar el número 100, o el dato número 100.
Entonces, por ende, este va a ser mi intervalo de la mediana, ¿no? Entonces voy a trabajar con ese intervalo y los datos de ese intervalo voy a correr. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Entonces, la mediana, ¿qué va a ser igual? Límite inferior, 300, más ancho de clase, habíamos dicho que era 50, ya hemos hallado. N que es 200, entre 2, menos la frecuencia absoluta acumulada, menos 1. Si la frecuencia absoluta acumulada es esto, menos 1, ¿cuánto es? 40, ¿sí? 40, muy bien. 40. Entre la frecuencia absoluta de la mediana. ¿Cuánto es? 64. ¿No? Entonces esto, yo hallo esto, pues, ¿no? Yo voy a hallar. Y hallando cuánto me sale. A ver, operen. Esa ya es operación matemática, ¿no? Ya es básica. Y nos va a salir, ¿cuánto? Nos va a salir 346,87. 347,87. ¿Eh? Acá 6, ¿eh? Acá 6. ¿Ya? Entonces ya tenemos, ¿no? Ya tenemos. Acá tenemos el valor de la moda, el valor de la mediana. Entonces solo sumamos. Sumando, ¿cuánto nos sale? Sumando nos va a salir un valor aproximado de 674, ¿no? 674,145. 145. Entonces, nuestra respuesta va a ser esta, ¿no? 674,145. Ya, chicos, espero que esto les haya servido, ¿no? Para que puedan corregir, ¿no? Sus tareas. Y para los chicos que están viendo este video, les pido que, por ejemplo, se suscriban o me apoyen con un like para más videos, ¿no? Y ya, gracias.